Hola, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a todas esas personas maravillosas que puedan estar mirando este video. Y lo que más deseo es que Dios lo bendiga a todos abundantemente. Hoy les voy a hablar sobre mi desconocimiento antes de conocer esto de que Cristo, que murió por los pecados de la humanidad, que el Espíritu Santo de Dios, Él le habla a las personas que tienen una relación con Dios, que tienen una intimidad con Dios. Yo no sabía que eso podía ser. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Cuba, yo estuve viviendo como 11 o 12 años en una ciudad que se llama Guantánamo, y porque en esa ciudad vive mi papá y partes también de mi familia. Yo recuerdo que cerquita ahí de la casa había muchas iglesias, porque mi papá vive centro de ciudad, y había una iglesia bautista, que casi siempre yo tenía que pasar por ahí, ya sea sola o acompañada. Y muchas veces yo pasaba acompañada o pasaba sola y veía cultos que estaban haciendo en ese momento, y yo me paraba desde la acera a mirar y a escuchar. Y yo veía como las hijas de Dios que estaban ahí congregándose, o la que estaba parada al frente en ese momento en el púlpito, que le tocaba dirigir el devocional de la iglesia, empezaba a orar a Dios y a hacer clamores y a decir muchas cosas lindas a Dios, y dentro de ellas también habían peticiones, y yo decía, ¿cómo es posible que ellas puedan hacer esto? Porque yo siempre desde niña creía que existía Dios, pero lo que yo no sabía era de que uno podía conversar con Dios, y lo más lindo y extraordinario de todo es que Dios también nos puede hablar, ya sea, ¿no? Su Espíritu Santo, porque la gente dice, no, Dios me habló, pero en realidad quien nos habla es el Espíritu Santo de Dios. Y como les dije ahorita, yo no sabía que Dios podía tener un trato con sus hijos, con aquellos que buscan de Él de voluntad y que tratan la manera de hacer lo que a Él le agrada. Y yo creí en Dios, pero no tenía fe, porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Tener fe, tener certeza de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios escucha las peticiones que tú eleves delante de su trono. Y lo más extraordinario de todo, como les dije ahorita, de que Dios te habla y Dios te responde. A veces no hemos todavía terminado de soltar nuestra palabra, lo que queremos pedirle a Dios, y ya Dios nos está respondiendo. Y en otras ocasiones debemos de pedir y pedir y pedir mucho tiempo, ya sea quizá días, meses, un año y hasta años, pero de que Dios responde, Dios responde. A la verdad que muchas veces el Señor me estaba llamando al arrepentimiento, y a pesar de que yo creía en Él, no recuerdo bien exactamente cuándo fue que entendí el sacrificio de Jesús, pero sí sé que en cierta ocasión en esta iglesia bautista dieron una película que se llama La vida pública de Jesucristo, y ahí fue donde yo pude entender claramente el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad, sin nunca haberle hecho daño a nadie. Él llevó encima, cargó con todos los pecados de la humanidad, incluyendo los míos. Ahí fue cuando pude ver que el amor de Dios es tan grande, como dice en su palabra, que no escatimó en dar a su único hijo, a su primogénito, para que muriera, para darlo como sacrificio, para que muriera en aquella cruz por todos los pecados de la humanidad. Aquella cruz donde muchos se burlaban de Jesús, y donde Jesús clamó al Padre y dijo, Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen.
Después de eso, en Cuba llegó un periodo, no recuerdo, allá por los años 90, 91, un periodo especial muy fuerte, que ahí fue donde la iglesia en Cuba surgieron muchos cristianos, y una de ellas fui yo. Acepté a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Lo acepté, pero en realidad en mí no hubo una conversión. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo y por un tiempo tú tratas la manera de hacer su voluntad, pero después nos apartamos de los caminos de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, guiarnos por todos los deseos de la carne, entonces realmente no ha habido una conversión en nuestra vida. Y yo muchas veces estuve en los caminos de Dios y muchas veces me aparté de los caminos del Señor. Nunca dije voy a dejar los caminos de Dios porque no creo en Jesús. No, ese nunca fue mi motivo. Simplemente llegaba cansada del trabajo y empezaba a dejar de orar. Ya casi no leía la palabra del Señor. O sea, ya no dejaba de ingerir ese alimento que es la palabra de Dios, y sin darme cuenta estaba de nuevo envuelta en los placeres del mundo. A la verdad que fue hasta 6 o quizá 7 años atrás, no recuerdo bien, cuando realmente hubo en mi vida una convención, cuando me tomé mi salvación en serio, porque la verdad el caso que la salvación de nuestra alma no es ningún juego. Muchas personas no toman en serio esto porque piensan que solamente la vida es esto y que todo se termina con la muerte, y no es así. Estamos en la tierra de pasada, somos peregrinos en la tierra, pero la verdadera eternidad está después de la muerte. En dependencia de que aceptemos a Jesucristo en nuestras vidas como Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestra alma, entonces ahí y hacemos su voluntad, claro está, entonces veremos si estaremos una eternidad con Jesús o estaremos perdidos en ese infierno que Dios ha preparado, no para los hombres, sino para Satanás, que lo reprendo en el nombre de Jesús, y sus demonios, porque el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás, estos ángeles que se rebelaron contra Dios, y ese fue el castigo que Dios le dio. Pero que el hombre, con sus actos, por sus pecados, su desobediencia, también va a parar a ese lugar, porque Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Usted no es una marioneta de Dios. Dios te ha dado a ti el libre albedrío de escoger el camino que lleva a perdición o el camino que lleva a salvación. No es fácil estar en los caminos de Dios, pero tampoco es difícil. Con la ayuda de Jesucristo lo podemos lograr. Solo no podemos hacerlo. Y no es que usted nunca vaya a cometer errores y nunca se vaya a equivocar. No es así. Nadie está exento de equivocarse ni nada. Pero la valentía del creyente está en caerse y en poderse levantar con la ayuda de Dios. En el mundo tendremos aflicciones, como dice Jesús, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Hay muchas personas que vienen a los caminos del Señor pensando que todo va a ser felicidad, y no es así. Los problemas siempre van a existir, tanto para el cristiano como para el creyente, pero el creyente tiene una ventaja, como digo yo, que no está solo. Cristo está con nosotros. Dios tiene ángeles al servicio de su pueblo, y Él nos va a ayudar a levantarnos, a cobrar nuevas fuerzas y seguir adelante. Usted puede venir delante de Dios, porque para eso hoy tenemos nuestro propio sacerdocio. Hoy podemos venir, como dice el Señor, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo, en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público. Hoy tú puedes venir delante de Dios y decir: Señor, ya yo no puedo más con esta situación, estoy cansada,
ayúdame, toda esta carga yo la pongo en ti, mi Dios. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. He aprendido a poner todas mis cargas, todas mis preocupaciones delante de Dios. Muchas veces he llorado, muchas veces han pasado cosas en mi vida que yo no he podido entender, y he llorado delante de Dios y dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy tu hija, si yo creo en ti, ¿por qué tú lo permitiste, Señor? Pero gracias a Dios que pasando los días, he visto la bendición, y entonces he entendido por qué Dios lo permitió. Dice en su palabra también que todo lo que le acontece a un cristiano es para bien, y que sus pensamientos son para mí de bien y no de mal. Hoy vengo a decirte que si estás atravesando cualquier problema, cualquier situación, no pienses que el mundo se va a venir encima por eso. Te digo, busca a Jesús, refúgiate en Jesús. Jesucristo cambió mi vida. Yo antes era una mujer llorona. Viví y moría llorando por los rincones, diciendo yo no tengo suerte, nada se me da como yo quiero, y muchas veces venían pensamientos malos a mi mente. Pero yo le doy gracias a Dios que cuando realmente hubo una convención en mi vida, porque el Espíritu Santo de Dios me cogió y mi mente ahí me martillaba, ¿cómo es posible que tú puedas llevar una doble vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo a Dios no le agrada esta cosa? Y eso era en mi mente ahí, y yo decía, tengo que tomar una decisión, porque no puedo seguir más así, porque a Dios no le agrada esto. Aún haciendo cosas feas delante del Señor, iba y le oraba a Dios, y yo decía, Moraima, no te da vergüenza. Me daba pena con Dios, me daba vergüenza con Dios cada vez que iba a clamar a Él, y el Espíritu Santo de Dios me cogió y me dijo, hija mía, llegó la hora que tome una decisión. O estás conmigo o estás con tu enemigo, que es el diablo. Reprendo en el nombre de Jesús, porque cuando estamos buscando de Dios, no podemos amar a dos señores, como dice en la palabra, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Yo a la verdad que no quería apartarme de los caminos de Dios. Yo quería seguir buscando a Jesús, porque yo siento que es ahí donde yo me siento bien. Yo estoy viviendo ahora en Rusia, yo no me estoy congregando, pero día a día yo busco de Dios, tengo una relación con Dios, invito al Espíritu Santo a mi vida. Muchas veces voy a salir a la calle y digo, Espíritu Santo, ahora vamos a salir a las tiendas, dirige mis pasos, ayúdame a encontrar productos con ofertas para poder llevarle a mi familia, para poder llevarle a alguien que necesite de mi colaboración. Y muchas veces voy hablando solas por la calle y digo, ay, Espíritu Santo, tú viste qué caro estaba esta cosa, y yo me río y pienso, la gente pensará que estoy loca, pero yo no estoy loca, yo estoy bien cuerda, y es hablando con el Espíritu Santo de Dios, que es tan lindo y es tan hermoso. Nada, mi gente, que muchas veces el Espíritu Santo de Dios ha hablado a mi vida. En otro video les voy a hablar de cómo Dios respondió la petición de mi esposo, el matrimonio que tengo hoy en día. Bueno, yo nunca me había casado de papeles. Este es mi primer esposo en lo que es de casamiento legal, porque anteriormente yo sí estaba ajuntada, porque esta persona nunca se quiso casar conmigo. Dios tenía un propósito conmigo, no era el hombre que Dios quería para mí, pienso así. Le voy a hablar de cómo Dios respondió a mi vida, porque cuando ya yo decidí tomar en serio estar en los caminos de Dios, ya yo tenía esta relación. No estábamos casados, pero ya tenía esta relación. Así que en el próximo video les voy a hablar sobre eso. Así que nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga. Acuérdese, si está turbado, si está lleno de problemas, pruebe en buscar a Jesús. Es nuestro amigo fiel, nuestro Salvador, nuestro Señor. Es el único que dio su vida en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad. No fue otro. Hasta un próximo video. Dios lo bendiga.